El tiempo del fin ha llegado. El misterio final ha sido revelado y un tiempo de gran angustia espera a la humanidad, espera al planeta Tierra. El mundo está viviendo días que son justamente sacados de las páginas de la profecía bíblica. Todo lo que pasa en el mundo está sacado de las páginas de la profecía. Todo lo que parecía estable se está desmoronando delante de nuestros ojos y el mundo avanzaba a un ritmo más o menos normal, entre comillas, pero no nos acercábamos tan velozmente, tan apresuradamente al tiempo del fin como después de COVID-19. Para acá estamos ya, pasaron 6, 7 años de COVID-19 y estamos acercándonos al tiempo del fin tan aceleradamente. Daniel capítulo 12 es el capítulo que nos corresponde empezar a estudiar hoy en este diplomado de Daniel de la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y Daniel 12 nos revela que el misterio final no solo es una historia de la antigüedad, sino que es algo profético para el futuro. Y el futuro es lo que está por llegar a esta generación. Lo que para muchos es incertidumbre, para el pueblo de Dios tiene que ser una confirmación, hermanos, de que estamos entrando en el tramo decisivo final de la historia de la humanidad. El ser humano siempre ha tenido sed de conocer el futuro, hermanos. Siempre. Los seres humanos siempre han querido conocer el futuro. De esa cuenta es que si ustedes ingresan a las redes sociales y escriben ahí profecías para el futuro o videntes para el futuro, lo que sea, siempre hay un montón de gente, que un profeta aquí, que un profeta allá. No me refiero a los profetas que salen, supuestos profetas que salen de la iglesia evangélica, no. Me refiero a las profecías que se generan eventualmente y constantemente en las redes sociales, ¿no? Los políticos, científicos, economistas y futuros, bueno, y supuestos, digo, profetas están tratando de predecir el futuro de la humanidad, pero la verdad es que estos eventos ya están marcados en la Biblia y lo que va a acontecer y está aconteciendo en la tierra ya está marcado en la Biblia, pero muchos no quieren ver la Biblia. Muchos están viendo todo lo que está pasando, pero lo que menos miran es las páginas de la profecía bíblica. Y ahí es donde deberíamos volver la cabeza para leer, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Daniel capítulo 12, de los versículos del 5 al 13, nos introduce una escena enigmática, cargada de símbolos, donde el profeta escucha seres celestiales hablar de plazos, o sea, de tiempos de purificación y de esperanza. Allí se revela el misterio del tiempo final en Daniel 12, 5 al 13, un futuro de tribulación intensa. Las pruebas que sacudirán al mundo entero están plasmadas ahí en esos versículos, pero también la certeza de una esperanza, de una bienaventuranza para quienes permanezcamos fieles al Señor. Y es que en medio de la confusión de nuestra generación, este mensaje resuena con fuerza y con urgencia. Hermanos, el fin se acerca. El tiempo de angustia para la humanidad está próximo a empezar. El anticristo está próximo a revelarse, el falso profeta también, y los eventos finales de la historia también. El profeta Daniel ha contemplado una escena que hoy sacude nuestra imaginación. El profeta Daniel vio en capítulo 12 a dos seres celestiales que están platicando y uno de ellos pregunta: ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Esa es la misma pregunta que miles de cristianos y miles de corazones nos hacemos hoy alrededor del mundo en pleno siglo XXI. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir la humanidad que está al borde del colapso con todo esto que está plasmado ya en el mundo? ¿Cuánto más tenemos que esperar antes de que todo se derrumbe? Y la pregunta plasmada en Daniel 12 dice: ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta que Daniel escucha es sorprendente, porque le dice ese ser celestial: habrá un tiempo definido, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un periodo exacto de 3 años y medio, pero que está estrictamente bajo el control de Dios. El futuro no está en las manos de los presidentes, hermanos, ni de los imperios, ni de las corporaciones, ni de los ejércitos, ni de nada de esto. El futuro está en las manos de Dios. Lo más impactante es que este tiempo del fin no será solo de caos, sino también de purificación. Dice el texto que muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. El fuego de la prueba revelará la autenticidad de la fe.
Hoy vemos un cristianismo cómodo y muchos están acostumbrados a un cristianismo light. Pero las profecías nos dicen que llegará un tiempo en que la fe será probada como se prueba el oro en el horno de fuego. Ustedes saben que para tener un buen vino hay que estrujar las uvas en el lagar. Para tener un buen aceite de oliva hay que estrujar las aceitunas. Para tener una buena joya de oro, anillo, diamante, lo que sea, hay que estrujar el oro y purificarlo y hacerlo líquido en el horno de fuego. Y en esa liquidez del oro, ahí se purifica y pierde todas las piedrecillas y lo que se ha adherido que no es oro. Y cuando el oro líquido está purificado, entonces se forman las joyas preciosas. Y así dice la Biblia que tendrá que ser purificada la iglesia, pasada como por el fuego de ¿qué? De la prueba, de la purificación. La crisis actual, las pandemias, guerras, inestabilidad económica, confusión moral, todo esto apenas es el preludio del tiempo del fin, hermanos. La sociedad entera está caminando en una dirección, en una tormenta espiritual y global que Daniel miró hace siglos atrás y lo escribió. Pero junto a todo esto aparece la palabra de esperanza y dice, bienaventurado el que espere. Bienaventurado. La bienaventuranza no es para los que especulen con fechas ni para los que se dejen arrastrar por el miedo, sino para los que perseveren y esperen en el Señor, para los que no suelten la fe, para los que se mantengan firmes en Cristo mientras el mundo entero se tambalea. Este capítulo 12 de Daniel recibe un mensaje personal, el profeta, que es también para nosotros. Y escuchen, esto es una maravilla, esta es una palabra de consolación poderosa. Escuchen, por favor, dice, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, qué esperanza más gloriosa. Miren lo que dice el versículo, es que es impresionante. Dice, tú irás hasta el final. ¿Ok? Ahora, dice, reposarás. Eso quiere decir, vas a morir, no vas a morir, reposarás. Pero de ahí te levantarás para recibir tu heredad. O sea, resucitarás para recibir tu heredad. Hermanos, esta es la herencia de los hijos de Dios. Todo el misterio del tiempo, del fin, converge en esta verdad gloriosa. La muerte, hermanos, no es el final. La muerte es el comienzo, porque ese es el lugar de descanso para luego levantarnos. Dice la Biblia que en el día final, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Eso quiere decir, se levantarán primero. Y luego nosotros, si tenemos pues la suerte, digámoslo así, ¿no? De estar con vida en este, para usar la palabra suerte, ¿no? Si tenemos la gracia de estar con vida en este planeta, seremos levantados, arrebatados después de que los muertos hayan resucitado primero. Así que esa es la palabra de esperanza que el profeta Daniel recibe. Lo que se avecina es duro, hermanos, pero lo que viene después es glorioso. Lo que se avecina es duro, que se avecina el horno de la purificación, del oro. Nos vamos a volver líquidos, digámoslo así, si fuéramos oro, ¿no? Si fuéramos ese metal precioso. Pero después de ser purificados en el horno, lo que viene es maravilloso, porque viene ahí esa joya preciosa que Dios hará de cada uno de nosotros. La visión nos presenta a Daniel junto al río, observando a esos dos seres celestiales y a un varón vestido de lino, quien levanta sus manos al cielo y jura que los acontecimientos finales se cumplirán en un periodo determinado. Y lo dice, tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo, 3 años y medio. No es un tiempo indefinido, no, es un tiempo preciso, porque la historia no está a la deriva, la historia está en las manos de Dios. Esta declaración responde a la gran pregunta que atraviesa los siglos, la que les dije anteriormente. ¿Hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Hermano, la respuesta celestial es clara y dice que habrá un tiempo límite. Dios mismo ha fijado esos tiempos. En el relato aparecen cifras proféticas como por ejemplo 1290 días y 3335 días. Estos son símbolos que nos recuerdan que el tiempo del fin está marcado por los misterios de Dios. La intención divina no es satisfacer la curiosidad humana de cuándo será todo esto, no, sino fortalecer nuestra fe.
Lo importante no es especular con fechas, será mañana, será 2030, será 2050, no, no, eso no es lo importante es comprender que habrá un tiempo específico en donde muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Es decir, el tiempo de angustia no será en vano, será un crisol de la prueba de la fe genuina, esa fe que brillará por siempre. Por eso hoy es necesario, hermanos, dejar por un lado el evangelio light, ese evangelio de solo cancioncitas, ese evangelio de solo tembladera, canciones y lloriqueos. Pero ¿eso qué es? Hoy es necesario de doblar rodillas, de decirle al Señor, ayúdame, purifícame, ayúdame a serte fiel, a dejar por un lado el pecado, a vivir para ti, porque eso es el único sacrificio que Dios puede aceptar, dice Romanos 12, entregarnos de cuerpo entero, espíritu, alma y cuerpo en el altar de Dios en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No es temblar en la iglesia, no es cantar, no es llorar, no es reírte, no es caerte de la silla, es agradar a Dios en obediencia, es evangelizar mientras llegue el tiempo del fin, hablar a otros de Cristo, vivir en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Es alejados del pecado, apartados de lo que nos aleja de Dios. Si miramos nuestra actualidad, vemos un mundo que ya experimenta dolores de parto, hay inestabilidad por todos lados. Todo esto no es casualidad, son antesalas, sombras de lo que ya viene. Cuando la sombra aparece, es porque ya viene la persona, ¿no es cierto? A veces el sol está como a las 3 de la tarde o 9 de la mañana y aparece la sombra primero, ¿no? Y después de que aparece la sombra, aparece la persona. Ya está la sombra del tiempo final, hermanos. La bendición es para todos los que perseveren hasta el fin, para los que no se rindan, para los que guardan la fe en medio del caos. La verdadera esperanza no está en sistemas humanos, sino en Dios. Finalmente, Daniel recibe este mensaje. Se los repito, tú irás hasta el fin. Ahora, no pienses en Daniel, piensa en ti, hermano, piensa en ti, hermana, piensa en ti. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Acaso no es glorioso? Es maravilloso. Esta esperanza, esta promesa de la Biblia es tan maravillosa. Tú irás hasta el fin, descansarás, pero te levantarás para recibir tu heredad. Hermanos, la humanidad se aproxima a un tiempo difícil y todos nosotros somos humanos, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a morir? No lo sabemos. ¿Veremos estas cosas? No lo sabemos. ¿La verán nuestros hijos? No lo sabemos. Pueden faltar 2 meses para que empiece esto. Pueden faltar 5 años. Puede ser en 2050. Puede ser en 2100. Puede ser en 3000. Yo qué sé, no lo sé. Ni me interesa. Porque Dios no dejó eso escrito en la Biblia. Dice que nadie sabe el día y la hora que todo esto va a acontecer. Si nadie la sabe es porque nadie la sabe. Ni siquiera el Hijo, Jesucristo, en su humanidad no sabía. Dijo, solo mi Padre lo sabe. Entonces, ¿por qué lo vas a saber tú y yo? ¿Por qué lo vamos a saber? No, lo que tenemos que saber es que habrá un tiempo de 3 años y medio de gran tribulación. Y después de ese tiempo, el fin. Eso tenemos que saber. ¿Cuándo será? No lo sé. Lo que sé es que nosotros llegaremos hasta el final y descansaremos y nos levantaremos para recibir nuestra heredad. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. La salvación se pierde. Si alguien la pierde es porque nunca la ha tenido. Porque la Biblia habla claramente de perseverar hasta cuándo. Hasta que aceptes a Cristo y después olvídate. No, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Hermanos, cuando yo estoy de viaje, los que de aquí me han acompañado a algún viaje, saben que yo ando de viaje, por ejemplo, aquí cargo un saco, miren, y siempre en el saco cargo mi pasaporte y mi visa americana. Y estoy para todos lados con mi pasaporte y mi visa. Me quito el saco, me pongo una chumpa y meto allí mi pasaporte y mi visa. Estoy cuidando con temor y temblor esos papeles, esos documentos. Primero digo, no vaya a ser que
hay alguna redada migratoria, yo saco mi pasaporte, digo, aquí está, soy turista, recién vine ayer, aquí está mi boleto aéreo, me voy mañana, punto, ¿no? Pero después digo yo, no quiero perder esos papeles, porque los papeles son los que me dan entrada a los otros países. Si yo cuido en lo humano un papel, una visa, un pasaporte, ¿no vamos a cuidar la salvación? El que persevere hasta el fin será salvo. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Hermanos Jordán, adelante, luego hermano Guerra y luego hermano Ortega. Adelante, hermanos Jordán. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Bendiciones a todos. Estamos hablando del capítulo 12, el tiempo del fin y la restauración. El remanente de Israel que viva en el periodo de la gran tribulación será preservado, y esa gran multitud de gentiles que se salvarán durante esa época también serán preservados. Los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados cuando Cristo recoja su iglesia. La Biblia indica claramente que en el arrebatamiento traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, como podemos leer en 1 Tesalonicenses 4:14. En el versículo 16, en ese mismo pasaje dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros estamos en Cristo, unidos por medio del bautismo del Espíritu Santo que comenzó en el día del Pentecostés y que finalizará con el arrebatamiento de la iglesia. Y este grupo específico de creyentes es llamado la iglesia. En 1 Corintios 12:12 se nos dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo hay dos destinos después de la muerte. Claro que sí. Daniel 12:2 dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La frase, unos para vida eterna y otros para condenación, se refiere a la resurrección final y el juicio, donde las personas serán destinadas a una existencia eterna con Dios, o sea, vida eterna, o a un castigo eterno y perpetuo, condenación según sus obras o fe en vida. Esta distinción aparece en los pasajes como Daniel 12:2, en Mateo 25:46, en Mateo 13:37 al 43 y en Juan 5:29, entre otras. Daniel 12, del 2 y 3, describe la resurrección de los muertos, donde algunos serán despertados para una vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25:46 dice, Jesús dice aquí, aquellos que no hicieron el bien a sus hermanos irán al castigo eterno, mientras que los justos irán a la vida eterna. Mateo 13:37 al 43, aquí le respondió Jesús a sus discípulos, y voy a leer el pasaje completo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, iniquidad, y los que echan en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan 5:29 menciona que los que han hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, mientras que los que han practicado lo malo saldrán a una resurrección de juicio o condenación. Este verso también establece una división fundamental en el destino de las almas después de la muerte, basado en su comportamiento durante la vida terrenal y su relación con Dios. Las acciones realizadas y la fe de cada persona determinan si recibirán un juicio favorable y la vida eterna o si serán condenados a un castigo o sufrimiento perpetuo. Debemos tomar muy en cuenta lo que nos confirma Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También en Colosenses 3:23 y 24 nos insta a servirle solo a Él y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hay una resurrección para vida eterna. La resurrección de Jesús es vista como un triunfo sobre la muerte y un acto que asegura el perdón de los pecados y la vida eterna para quienes creemos en él. Haciendo un análisis de Daniel 12:2, notamos, y dice así el pasaje, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y el oprobio eterno. Ese pasaje destaca la idea de una resurrección física, donde algunos recibirán vida eterna y otros enfrentarán un juicio y condenación. A continuación, vamos a ver algunos pasajes bíblicos que se relacionan con la resurrección y la vida eterna. Mateo 25:31 al 46 se describe el juicio final, donde las naciones serán separadas como un pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas heredan el reino preparado desde la fundación del mundo, mientras que las cabras son enviadas al castigo eterno. Juan 5:28 y 29, Jesús dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15, Pablo declara que habrá una resurrección de los justos e injustos y que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Romanos 8:18 al 25 describe la liberación de la creación de la esclavitud de la corrupción y la espera ansiosa de la revelación de los hijos de Dios. Primera de Corintios 15:35 al 58, Pablo discute la naturaleza de la resurrección y cómo los creyentes serán transformados para heredar el reino de Dios. Filipenses 3:20 y 21 se describe la transformación de nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Y Apocalipsis 20, del 4 al 6, narra la resurrección de los mártires y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que vivirán y reinarán con Cristo durante 1000 años. Le dejo el tiempo a mi esposa. Buenas Amén. noches, hermanos. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. La resurrección para vergüenza y condenación eterna. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía? Eso lo dijo Jesús. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiere decir que actualmente se está moviendo por todas partes ese misterio como piezas de engranaje o como lo que son las piezas que se usan para los rompecabezas, se van uniendo y uniendo en el transcurso del tiempo. Y eso es lo que ha pasado, que se han levantado instituciones a nivel mundial que han dado esa pauta para que la siguiente que venga, o el gobernante o la persona, cumpla lo que se tiene previsto en una agenda. Pero todo esto es porque Dios lo ha permitido, no porque el hombre se crea tan fácil de hacer las cosas, sino que tiene un propósito en todas las situaciones que está viviendo. Entonces, dentro de esas situaciones tenemos que ver que nosotros tenemos que estar preparados, porque con el resplandor de su venida, el inicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este pasaje está en 2 Tesalonicenses 2, en Apocalipsis 25 y 20, 11 y 15, se menciona la resurrección de los otros muertos después del milenio y del juicio de los muertos grandes y pequeños ante el trono blanco. Hay dos tronos, el trono de Cristo y el trono blanco. Uno es para bendición eterna y otro es para condenación eterna. Ahí van a ser juzgados todos en el trono blanco y por todas las generaciones, desde, podemos ver, desde Adán para la fecha. Y Dios los va a levantar para premiar o para castigar. Entonces, realmente el lago de fuego
y el infierno no fue preparado para el ser humano, sino que fue preparado para Luzbel y sus ángeles que se rebelaron contra Dios, pero en la perversidad de la humanidad realmente se separaron de Dios, no lo quisieron conocer y con Jesucristo en su primera venida dio la oportunidad que muchos llegáramos al arrepentimiento. Por propósito de Dios es que todos nos arrepintamos y llegamos a ser sus hijos, pero muchos de ellos han rechazado el ser hijos de Dios. Entonces, como el libre albedrío nos dé esa facultad de que nos podamos acercar a Dios, que decidamos, pero no lo hacemos, también vamos a tener la recompensa o castigo por hacerlo o no. El profeta Daniel tiene en su mente a su pueblo, a la nación de Israel. El versículo 1 del capítulo 12 nos permite saber que el evento del plan de Dios para las edades ocurrirá esto de la resurrección que habla en el versículo 2. Será tiempo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. ¿Qué libro? En el libro de la vida eterna. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor al arrepentirnos de nuestros malos caminos y reconocer a Jesús como Señor y Salvador, que nuestro nombre sea digno de estar puesto en el libro de la vida eterna. Entonces tenemos que estar preparados, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Pero, ¿cómo hemos vivido? Porque esa es la pregunta. Si viene en el año 2050 el Señor, nos faltan 25 años. Con la edad que tenemos algunos, ya estamos rondando los 80 años. Entonces, ¿qué pasará? Pero si viene el día de mañana, viene el año 2030, ¿qué es lo que sucede? O viene el año 2100, ¿qué va a pasar? Realmente la humanidad o los hijos de Dios, los cristianos que estamos en diferentes congregaciones, tenemos que estar preparados, no solamente por la venida del Señor, sino por la condición de cómo queremos estar en vida eterna. Dice, observemos nuevamente algunas de las características que según lo leemos en Daniel 12:3, sucederá que los entendidos o sabios, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí se enfatiza la recompensa para aquellos que han adquirido sabiduría y han enseñado justicia a otros, brillando como estrellas en el firmamento. Dice la palabra que el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios en su misericordia lo va a dar abundantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La palabra nos da las claves para que nosotros tengamos una buena condición delante del Padre, pero hacemos caso de esas herramientas como la armadura de Dios, hacemos caso en la palabra para obedecer a Dios, tenemos la facultad en nuestras vidas de doblar rodillas, de levantarnos para orar y hacer lo que Dios tiene. Estamos haciendo uso de los dones del Espíritu que en su misericordia el Espíritu Santo nos puede dar. Entonces nosotros tenemos esa gran bendición, mis hermanos. Y el profeta Daniel, en su misericordia de parte de Dios, le reveló asuntos que dijo que tenían que ser sellados hasta el tiempo del fin. Y resulta que muchos de esos están siendo revelados. La ciencia ha crecido enormemente, enormemente. Antes le tenían que abrir a uno para hacerle la operación, ahora lo hacen con cámaras, con láser y situaciones. Toda la gente, usted le pueden hacer un diagnóstico computarizado, lo meten a una cápsula y miran uno qué es lo que tiene. Pero eso es avance científico, pero ya estaba provisto por de parte de Dios que tenía que pasar esa situación. Los siervos de Dios en sus días oscuros de la gran tribulación brillan como luces. Y por cierto, los creyentes que hoy deben hacer lo mismo, dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses 2:5, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio
de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como lumbreras en el mundo. El remanente en aquel día será el testigo de Dios en esto mucho y ellos muchos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Seremos de unos o de otros? Pues tenemos que saber de qué lado estamos y hacia dónde vamos, porque la instrucción a las multitudes es el camino de la justicia, y la justicia de Dios es Jesucristo. No podemos, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero también es la justicia de Dios, porque Él en la cruz del madero murió por nosotros para rescate, pagó el rescate y con alto grado, hermanos, no sabemos, una gota de la sangre de Cristo tiene un valor incalculable, ni en todo el universo tiene el valor de esa gota de sangre. Ahora imagínense, él vació sus 4 o 5 litros que tenía en su cuerpo por redención eterna, y no solo por nosotros, sino que por toda la creación que gime por la salvación, gime por estar delante de Dios como estuvo en un tiempo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que la justicia de Dios es Jesucristo. Acerquémonos a Él confiadamente. Si hemos pecado, abogado tenemos delante del Padre, para que el Señor en su misericordia diga: yo ya pagué por ellos, Padre. Ellos cometieron el error, pecaron, sí es necesario castigarlos, pero yo ya pagué por ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, para que ellos puedan comprender que ese sacrificio fue perfecto delante de ti. Entonces, ahora en el versículo 3 del capítulo 12 de Daniel leemos: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. ¿Qué significa esto, hermanos? Usted entra a un cuarto y está oscuro, no sabe ni dónde están los muebles ni nada, pero cuando se prende la luz, empieza a ver dónde está cada objeto, cada situación que se tiene dentro de la habitación, la casa donde usted está entrando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que ese resplandor, somos la sal y luz del mundo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros poniéndonos esa sal y esa luz en el mundo actualmente? A los que están cerca, a los que están lejos, a los que nos oyen por medio de las redes, a los que nos conocen en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Conocen realmente quién es usted? ¿Cómo es usted? ¿Da principios de que es cristiano o se oculta cristiano de la secreta? Entonces no es el momento ni el lugar para estar jugando a la iglesita, sino que es momento de fortalecerse y que el Señor venga en su misericordia, nos fortalezca, porque entre nuestra debilidad Dios se va perfeccionando. Por eso mucha gente hemos tenido tratos difíciles, pero cuando empezamos a ver que el trato es para nuestro bien, porque al que ama a Dios todas las cosas le vienen a bien conforme el propósito de su llamado. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo en nuestras vidas. También vamos a observar las posturas teológicas que están actualmente. Entonces, hay que ir viendo toda esta situación. Una, el premileniarismo, la posmileniarismo, el aniñanismo, dispensacionalismo, perdón si no lo puedo pronunciar, el historicismo, el futurismo, el idealismo. Son posturas diferentes que tienen cada uno de los teólogos alrededor de lo que es los tiempos de la historia. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo que dice la palabra, lo que está establecido en la palabra, no criterios humanos, sino criterios de donde Dios en su manifestación se puede dar a nosotros. Y en 1 Corintios 15, 17 dice, que nos muestra que Cristo no resucitó para bendición eterna. Es la fe que nosotros podamos tener. Es la fe que permanece y que limpia nuestros pecados. Entonces tenemos que ir viendo que muchas cosas contrarias se van levantando en contra del Señor también, en contra de su palabra, y que quieren desviarnos con un evangelio light, como decía el hermano pastor Andy, donde el secularismo se mezcla con la iglesia,
donde lo empresarial o mercantilismo se presenta en la iglesia y podemos ver la figura que estaba en el templo cuando el Señor entró y limpió el templo de todo lo que había y dijo, mi casa, casa de oración es. Entonces, va a ser un tiempo donde se va a ser limpiada la casa, hermanos, y va a empezar con apostasía generalizada. Entonces, Dios va a limpiar su casa, pero va a dejar a los que tienen que estar. En Apocalipsis 24 al 6, este pasaje nos describe la resurrección de los mártires y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que vivirán y reinarán con Cristo durante 1000 años. Destaca la recompensa para aquellos que han sido fieles y han sufrido por causa de Cristo. Dios los bendiga y los guarde. Gracias. Amén, hermano. Muchas gracias a ambos por esta participación. Hermano Abel Guerra, adelante, por favor, le escuchamos, querido. Muchísimas gracias, Pastor Andy, hermanas y hermanos todos, bendiciones. Ya estamos en la parte final del libro de Daniel, ¿verdad? Estamos en el capítulo 12. Y para ello quiero leer lo que dice Daniel 12:4 y 12:9. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y dice lo mismo prácticamente Daniel 12:9. Él respondió, o sea, el Hijo del Hombre le respondió a Daniel, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué quise enfatizar en esto? Le dijo a Daniel que estas palabras del libro de Daniel estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Esa es la razón por la cual muchos hermanos cristianos de la antigüedad no lograron entender varios aspectos de las profecías finales, porque aquí la misma Biblia dice, el libro de Daniel lo dice, de que este libro estaba sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. O sea, si por la misericordia de Dios nosotros comenzamos a entender ya varios aspectos que estaban sellados del libro de Daniel, es porque estamos ya cerca del fin. Eso es importante entenderlo, hermanas y hermanos. Estamos ya en la etapa final. Lo que sí es cierto es lo que ya el pastor Andri dijo y hermano Ernesto, hermana Karina, en el sentido de que no podemos nosotros decir fechas, eso sí no, porque entonces ahí fuéramos antibíblicos, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que estamos en la parte final. Pero para eso también tenemos que recordar lo que dice segunda Pedro capítulo 3, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos nunca establecer una fecha exacta, ni siquiera muy cercana. Pero lo que sí es cierto es que ya estamos en los últimos tiempos, como dice acá el libro de Daniel, porque nosotros ya por la misericordia de Dios estamos aprendiendo muchas cosas del libro de Daniel, que antes muchos teólogos no las podían entender, como por ejemplo, inclusive yo cuando leo Apocalipsis capítulo 20, por la misericordia de Dios entiendo de que van a haber 1000 años literales. Y muchos teólogos de la antigüedad hicieron libros por montones, algunos diciendo, prácticamente negando lo que dice Apocalipsis 20. ¿Por qué? Posiblemente porque estaba sellado y cerrado para ellos, pero nosotros ya estamos en la parte final y por eso es más fácil para nosotros entenderlo, porque ya Dios quiere que nosotros entendamos esas partes porque estamos en la parte final de la humanidad. Dicho esto, quiero también meditar en Daniel 12, versículo 7, que la respuesta que dio el varón vestido de lino es que ese tiempo sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Ya los hermanos dijeron que es 3 años y medio, pero yo me quiero concentrar en la parte final, que dice,
prácticamente la parte final dice cuándo será que sucederán esos 3 años y medio. Y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Repito, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Pregunta número 1. ¿A qué dispersión se refiere acá la Biblia? ¿Quiénes han sido dispersados por el mundo entero? Son las tribus de Israel. Ellos han sido dispersados. En el año aproximadamente 720 antes de Cristo, las 10 tribus del norte que formaban el país que se llamaba Israel fueron derrotados por el imperio asirio y se lo llevaron cautivos. No han regresado a su tierra. En el año bueno, y la tribu de Judá también fue llevada a Babilonia y regresó, pero en el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén y también desapareció el reino de Judá. El año 70 de nuestra era, quiere decir aproximadamente ya 2000 años. Entonces, a esa dispersión es lo que yo en lo personal entiendo que se refiere. Pero, ¿por qué quise enfatizar en esto? Porque dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y esa dispersión ya prácticamente se está terminando. ¿Por qué razón? En el año 1948 la ONU reconoció 2 estados, un estado judío y uno árabe. Los árabes no estuvieron de acuerdo a cómo se hizo la resolución y los judíos sí, y por eso hay un estado que se llama Estado de Israel, por cierto. Decidieron ellos ponerle por nombre Israel. Y yo entiendo que le pusieron por nombre Israel porque más bien el territorio que les dieron fue el que tenían las tribus de Israel. No les dieron el territorio que tenía la tribu de Judá, en Belén de Judea, donde nació Jesús. Ese no se lo adjudicaron a Israel, por ejemplo, para poner un ejemplo. Entonces, por eso se llama Israel el país. Pregunta número 2. Para que inicie la última inicie la última semana de los 7 años de la gran tribulación de la que habla el libro de Daniel, el tiempo de angustia, será necesario que el actual país de Israel logre tener el control total del territorio de Israel que antes tenían las 10 tribus más el territorio que tenía el reino de Judá con Jerusalén. Será necesario que ellos tengan ese control para que empiece la última semana de Daniel. No es necesario. Eso significa que sí, ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué digo que no es necesario? Porque eso lo dice en Zacarías capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice lo siguiente, Zacarías capítulo 12, versículo 7. Dice que cuando Jesucristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, dice Zacarías 12:7, librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Eso significa que solo cuando Jesucristo venga, las tiendas de Judá, Belén de Judea, por ejemplo, serán liberadas. Así lo dice literalmente Zacarías capítulo 12, versículo 7. No lo dice Abel Guerra, lo dice Zacarías 12:7. Y también dice Zacarías 12:9 al 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron los judíos? A Jesucristo. Hasta ahí van a reconocer, era él, el Mesías, al que nuestros antepasados crucificaron hace 2000 años, porque dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y orarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Y Zacarías capítulo 13, versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En otras palabras, ¿qué nos muestra Zacarías acá? Nos muestra que hasta
al final de los 7 años de la gran tribulación, cuando Jesucristo venga, ponga el pie sobre el monte de los olivos y él mismo derrote a a los ejércitos de las naciones que estén rodeando Jerusalén, hasta entonces los judíos reconocerán a Jesucristo como su Salvador, porque eso es algo importante. Nadie es salvo si no reconoce a Jesucristo como Salvador. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pues acá en estas citas lo podemos comprobar de que ellos van a reconocer a Jesucristo. Y para ir terminando, ¿qué pasará después de que Jesucristo venga? Eso lo dice Zacarías capítulo 14, versículo 16 en adelante. Dice, ya después de que Jesucristo derrota a todos los ejércitos enemigos, Zacarías 14, 16 en adelante, y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Esa será la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿A qué van a subir a Jerusalén? A adorar al rey. ¿Quién será el rey? Jesucristo. Él reinará desde Jerusalén por 1000 años, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, literalmente. Entonces, nosotros lo creemos porque fiel es Dios para cumplir su palabra. Y además, para finalizar, quiero compartir con ustedes lo que dice el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11, versículo 23 al 26 dice, y aún ellos, hablando de los de Israel, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú, hablando de nosotros los gentiles, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio que, repito, muchos teólogos nunca lo lograron entender, murieron, eran siervos de Dios, pero es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que entre el último de los gentiles, quiere decir, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Dios en su misericordia extiende misericordia a gentiles y judíos, y él sabe cómo extender la misericordia a cada uno. Gracias a Dios demos, porque si los judíos no hubieran rechazado a Jesucristo cuando vino, los gentiles no hubiéramos podido alcanzar salvación. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermano Abel. Muchas gracias por esta alocución y gracias también. Miren, ahí hay una luz que decía hermano Abel. ¿Cuándo será todas estas cosas? Hasta que el tiempo obviamente se cumpla y el pueblo que está disperso regrese, ¿no es cierto? O sea, y esto, hermano Abel, puedo abrir el micrófono antes de hermano Osvaldo para que concluya hermano Osvaldo, pero hermano Abel, ¿cuánto faltará para que esta dispersación concluya? Obviamente no lo sabemos pues exactamente, pero según la Biblia, la luz que se puede guiar y según lo que usted ha leído y estudiado esta noche con nosotros, más o menos, hermano Abel, ¿qué estaríamos hablando? Ya casi está regresando todo el pueblo de Israel, el disperso, ya está regresando, ¿no es cierto? Sí, yo decía cuando participé de que el país se llama Israel, no se Sí, llama Judá. En otras palabras, Israel era el que tenía las 10 tribus y sí, en la práctica está abierto el territorio para que regresen todas las tribus. Lo que sí es cierto es que los que regresaron en su mayoría fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que componían el reino de Judá, y la tribu de Leví, los sacerdotes religiosos. Ellos regresaron en su mayoría. La mayoría ahora que están en la tierra de Israel son del reino de Judá, o sea, tribu de Judá, tribu de Benjamín y tribu de Leví. Falta que lleguen las demás tribus, pero yo estoy seguro, según como leemos acá Daniel, que ellos van a regresar en la gran tribulación. Así, ¿cómo será?
las tribus de Benjamín, porque no es que hayan desaparecido. Dice la Biblia en Jeremías que Efraín es mi primogénito, dice. O sea, Dios tiene planes también para Efraín. Y muchas veces, a muchos acá mismo con el pastor Andy hemos estudiado dónde podrán estar el resto de las tribus. Pues el resto de las tribus en lo personal están esparcidas en el mundo, pero principalmente a mi criterio en Europa y en Estados Unidos y en América. Ellos regresarán al final de la gran tribulación cuando ya Jesucristo venga. O sea, conclusión, no tenemos que esperar ya nada, solo esperar el tiempo de Dios. Esa es mi interpretación, Pastor Andri. O sea, no Gracias, esperamos nada hermano. más. Bendiciones. Gracias, hermano Abel. Bueno, miren qué interesante, ¿no? Interesantísimo, hermano Osvaldo, para la conclusión de la clase de hoy. Adelante, hermano. Buenas noches a todos. El capítulo 12, este último capítulo de Daniel, nos enseña, nos lleva a lo más esencial, ¿verdad? Que es a la eternidad. Aquí nos recuerda que hay dos destinos, la vida eterna para quienes aman a Dios y la vergüenza y la condenación para quienes lo rechazan, como estaba diciendo, dijeron los hermanos. Pero también hay una promesa preciosa en el versículo 3, que hermano Ernesto estaba enfatizándola, donde dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, es decir, nuestra fidelidad hoy tiene un impacto eterno. O sea, las repercusiones de lo que hagamos hoy son importantes. Daniel recibe la seguridad de que descansará y se levantará en su heredad al final de los días. Esa misma esperanza es nuestra, que si perseveramos en la fe, un día resucitaremos para estar con Cristo y reinar con Él. La pregunta es si estamos viviendo con una perspectiva eterna o solo estamos viendo lo temporal. Daniel nos llama a perseverar con esperanza en medio de la prueba, sabiendo que el final ya está asegurado en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tener los ojos puestos en lo eterno, tener esa esperanza, porque como lo decía hermano Abel, ya realmente no hay muchas cosas que tengamos que esperar, ¿verdad? Para que se cumplan las señales. Ya estamos en los últimos tiempos. Esa es mi conclusión de esta noche. Gracias, Osvaldo. Gracias, Jordán. Hermanos, qué belleza, ¿no? Ya estamos llegando al final de este diplomado y ahí está la conclusión de hermano Osvaldo, el que persevera hasta el final, ¿no? Y hay promesa de salvación, hay promesa de que seremos levantados, hay promesa de que no nos dejará Dios abandonados en toda esta situación que viene, así que tenemos que estar contentos. Hermanos, tenemos 3 minutos. ¿Tienen alguna pregunta, comentario o si no, terminamos? Y terminamos y primero Dios, el día de mañana, si no es que hoy en la noche, les estaremos enviando el último examen. Es bien fácil, hermanos. Lo que necesito son dos cosas. La primera, bien claramente que escriban su nombre para que ese nombre, el nombre que quieran que aparezca impreso en el diploma, ¿no? Si ustedes se llaman Felipe García y no le ponen el acento, pues el diploma va a decir Felipe García, ¿verdad? O sea que escriban bien como quieran que aparezca, porque yo no voy a poner tildes ni nada. Si se llaman ustedes Pérez y no le ponen la tilde a la E primera, pues Pérez, ¿verdad? O lo que sea, ¿no? Muñoz, si no va la tilde, pues Muñoz, ¿verdad? Lo que sea. Pero entonces, por favor, hermanos, y la segunda, que por favor hagan un resumen de lo que en una sola página, de lo que ustedes comprendieron del estudio de Daniel. Y esto, por favor, lo entregan a más tardar el otro martes para que tengamos tiempo de imprimir los diplomas, de que estén bien hechos, bien bonitos y bueno, y así pues tener todo ese material ya listo para la graduación. Queda 1 minuto. ¿Habrá alguna participación de ustedes o nos despedimos, hermanos? Nos despedimos en vista de que todos quieren participar y todos quieren dormir. Despidámonos, queridos, y quedan 2 clases de este diplomado, así que hermano Osvaldo nos guía con palabras de oración final. Sí, Gracias. cerremos nuestros ojos, oremos.
Señor mi Dios, te damos gracias porque nos permitiste esta noche estudiar tu palabra, porque siempre aprendemos cosas nuevas, porque siempre tú nos hablas, nos iluminas, nos das ánimo, nos das esperanza a través de tu palabra, a través de tus promesas. Gracias, mi Dios, te pedimos que tú, todo esto que estamos aprendiendo, tú hagas que dé fruto en su tiempo, en su momento, Señor, siempre podamos recordarlo y tener nuestra fe puesta en ti. Te pongo en tus manos a todas las personas que estamos en este diplomado, que tú nos bendigas, bendice el resto de nuestra semana, que podamos estar en paz y en bendición y poder estar para terminar estas últimas 2 clases que nos quedan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes. Adiós, hermanos. Bye, bye. Cuídense mucho. Feliz noche, hermanos. Bendiciones. Hermanos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.